Y bueno, una de las noticias que ha marcado también la jornada es que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó al actual mandatario Joe Biden y también a la vicepresidenta y candidata demócrata a la Casa Blanca, Kamala Harris, de utilizar una retórica que motivaría a que le disparen tanto por el ataque sufrido en el pasado mes de julio como el supuesto intento de asesinato de este domingo. La gran pregunta es, ¿cómo afecta esto la carrera presidencial? Bueno, se lo vamos a preguntar a Alberto Rojas, analista internacional de la Universidad Finisterra. ¿Cómo estás, Alberto? Muy buenas tardes y muchas gracias por este contacto. Hola Florencia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, gracias. Bueno, la pregunta que yo hacía en esta introducción, ¿cómo afecta esto la carrera presidencial de Estados Unidos? ¿La afecta o no? En este minuto pareciera que no está causando un mayor impacto, fundamentalmente porque a diferencia de lo que ocurrió hace solo 2 meses, en donde efectivamente Trump resultó herido por un atacante, en esta oportunidad el servicio secreto actuó de manera oportuna, divisó el cañón de un arma de fuego entre medio de unas plantas, unos arbustos, vigiló la situación, encontró a esta persona que se dio la fuga y finalmente no se produjo el aparente ataque. Esta persona tenía un rifle AK-47 con mira telescópica, una cámara GoPro con la cual supuestamente pensaba grabar el momento en que atacara a Trump, que en ese momento no estaba en el rango de tiro todavía, a pesar de que estaba en este campo de golf tan abierto. Entonces, en ese sentido, estamos viendo una situación que parece menos grave que lo ocurrido hace 2 meses, pero que por el dramatismo claramente no estaría influyendo necesariamente en la intención de voto, al menos hasta lo que dicen ahora las encuestas. ¿Que Donald Trump culpe a Harris de esta retórica que motivaría los ataques en su contra? La verdad es que eso es bastante cuestionable tomando en cuenta que la retórica de la que él habla es básicamente lenguaje de campaña. Ni el presidente Biden ni la vicepresidenta Kamala Harris han entrado en descalificaciones hacia Trump. Tampoco hemos visto un discurso de odio o que fomente de alguna manera el ataque a su persona. Por el contrario, hace pocas semanas vimos que Trump hablaba de que Estados Unidos iba a vivir un baño de sangre si él no ganaba las elecciones. Y eso claramente indica que hay un tipo de lenguaje completamente distinto y que lo que está haciendo Trump es intentar responsabilizar al actual gobierno de este tipo de situaciones, lo cual también es bastante discutible, tomando en cuenta que estamos hablando de un país en donde hay prácticamente 340 millones de habitantes que conviven con cerca de 390 millones de armas de fuego en un país en donde existe además mucha facilidad para la adquisición, porte y uso de este tipo de armas de fuego de alto calibre. Claro, sin duda. Ahora, algo preocupante también, Alberto, es que se termine normalizando estos posibles agresiones contra candidatos. Es decir, nosotros vamos a ver un poquito más adelante también la explicación con Paloma Ávila respecto a los otros ataques que han recibido tanto los exmandatarios en candidaturas o incluso estando como ya en el poder de ser presidente, incluso mandatarios en Estados Unidos que han sido asesinados como John Kennedy. Entonces, es algo bien llamativo y que preocupa y que debe ser también un tema de estudio, es que no se termine normalizando que se agreda por parte de las personas hacia cualquier tipo de candidatura, ¿o no? Totalmente de acuerdo, la violencia política no debe ser admisible en ningún país, en ningún contexto. El presidente Joe Biden también ha sido muy claro en ese sentido al afirmar que esto no es aceptable. Claro. El punto es que la historia de Estados Unidos está, no diré llena, pero sí cuenta con numerosos episodios de ataques concretos y fallidos a gobernantes, a figuras destacadas, partiendo por Abraham Lincoln, ¿verdad? En 1865, William McKinley en 1901, un intento de asesinato contra Harry Truman en 1951, el Claro. asesinato de Kennedy en el 63, el fallido intento de asesinato contra Reagan en el 81, en donde si bien no murió, sí resultó herido de gravedad. Entonces, esto no es nuevo. Lo que pasa es que en este contexto hemos tenido 2 episodios separados apenas por 2 meses en una campaña que ha sido particularmente virulenta en un país que lleva muchos años polarizado y en donde cualquier acción, cualquier discurso, cualquier afirmación puede interpretarse como un intento por enfervorizar a los partidarios y que evidentemente alguien
tome una decisión radical como es la de atentar contra uno u otro candidato. Ahora, en comentarios quizás un poco fríos, podríamos decir, pero he leído también prensa internacional que de alguna manera interpretan que este tipo de incidentes puede incluso beneficiar la candidatura o la campaña de Donald Trump. Es bien alarmante pensar así, pero te lo consulto si es que este tipo de incidentes finalmente mueven un poco la aguja también. Claramente, cuando hablamos del expresidente Trump, estamos hablando de una persona que tiene un manejo muy inteligente, muy fino, muy acabado del ámbito mediático. Y él Claro. sabe que cualquier cosa que haga, diga o no diga puede generar un impacto. Lo vimos en el frustrado ataque de hace 2 meses, cuando él, después de haberse agachado, haberse protegido y se levanta en medio de todo el cuerpo del servicio secreto, todavía sangrante, levanta su mano y le dice a sus partidarios, fight, 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 en un acto que claramente quedó para la posteridad, quedó registrado en video, en fotos, se hicieron afiches, se hicieron poleras, Poleras, etcétera. sí. Entonces, en ese aspecto, no me cabe la menor duda que lo que está haciendo el expresidente Trump es capitalizar esto. En el fondo le está diciendo, me están atacando a mí por diferentes motivos, pero yo no me rindo, yo no me acobardo, yo mantengo mi campaña, mantengo la pelea por volver a la Casa Blanca, y esto sin duda que beneficia mucho más a Trump que a Kamala Harris, por ejemplo, precisamente por eso, porque él sabe cómo capitalizar ese tipo de situaciones. Ahora, Alberto, ¿cómo se lee o cómo se puede interpretar de que Donald Trump no quiera realizar un nuevo debate contra Kamala Harris? Básicamente porque salió bastante mal parado de ese encuentro. Era el segundo debate presidencial televisado que se había acordado entre el comando electoral de Trump y Biden, pero era el primero en el cual se enfrentaban cara a cara Kamala Harris con Trump. Y lo que vimos efectivamente fue un debate mucho más interesante que el anterior. Quizá no se abordó con total profundidad todos los grandes temas que había en la agenda, como el tema de la seguridad, la inflación, el aborto, etc. Pero lo que sí vimos fue algo que sorprendió a muchos y que fue el manejo y la capacidad de Kamala Harris para pararse frente a frente con Donald Trump. Si tú recuerdas, Kamala Harris entra al set, al estudio, y descoloca a Trump acercándose a él, dándole la mano, saludándolo, algo que claramente Trump no esperaba. Y durante todo el debate lo que vimos fue una Kamala Harris serena, tranquila, Sí. que permanentemente tuvo un claro manejo de los temas que abordó. Si recuerdas, había la transmisión, mostraba un dúplex, ¿verdad? Donde tenías en la mitad de la pantalla a Sí, Trump y en que la de otra hecho la mitad tenemos ahí también. Harris. Y en ese aspecto, lo que se veía era que Trump permanentemente miraba a los moderadores, mientras que Kamala Harris, en un manejo bastante acertado de la comunicación no verbal, lo miraba a él cada vez que respondía, meneaba la cabeza, la movía en signo de negación, tal vez de no estar de acuerdo con lo que él estaba diciendo, en algunas oportunidades esbozó una sonrisa. Entonces, en ese aspecto, el balance de este debate presidencial Trump-Harris claramente benefició a la vicepresidenta. Y eso es, digamos, el fin del camino, en la medida que esto era lo acordado. 2 debates presidenciales y uno para los candidatos a vicepresidente, que va a ser el 1 de octubre. Podría haberse negociado otro más. Sin embargo, la negativa de Trump es básicamente una estrategia para no volver a exponerlo en una situación en la cual él, por ejemplo, fue abiertamente desmentido por los propios conductores del debate. En una primera ocasión, cuando él se refirió a que en Springfield, Ohio, había inmigrantes haitianos que se comían a las mascotas de la gente. Y en otra oportunidad, en la cual afirmó que había estados en los cuales se asesinaba a guaguas al nacer. Y la conductora le dijo, eso es un infanticidio, no hay ningún estado en donde eso sea legal en Estados Unidos. Entonces, en ese aspecto, en esta oportunidad, Donald Trump ciertamente no quedó bien parado. Y Alberto,
En el caso que finalmente no se concrete un nuevo debate entre Trump y Harris, ¿eso podría afectar de alguna manera o alterar de alguna manera la carrera presidencial? ¿O básicamente los debates, por lo general, si bien marcan un poco la pauta diaria de los medios internacionales, pero la aguja electoral no genera tanto? La verdad es que hay que separar un poco las cosas. Ganar o dar por ganador a un candidato del debate no necesariamente garantiza que gane la elección. Claro. Son dos eventos completamente distintos. Y como tú bien dices, las elecciones en Estados Unidos son un gran espectáculo mediático. Y los debates presidenciales suelen ser el punto más alto de esas coberturas, de ese despliegue mediático. En ese aspecto lo que vimos fue que Trump, a través de sus respuestas, su desenvolvimiento, su actuar, básicamente entregó un mensaje nuevamente enfocado en sus bases electorales, muy duras, muy incondicionales. Kamala Harris salió de su zona de confort buscando captar el voto de los indecisos. Y en ese sentido, lo que vimos es que si bien en las encuestas, sobre todo la que hizo el Washington Post, que promedió todas las encuestas post-debate, le dio una ventaja de 3 puntos porcentuales a Kamala Harris, lo que es poco, tomando en cuenta que es prácticamente el margen de error de una encuesta. Entonces, eso todavía no se puede decir que sea categórico para marcar una tendencia para efectos de la intención de voto el próximo 5 de noviembre. Claro. Y ahora ya para también ir poniendo un poco más como en la mirada un poco más global de lo que ha sido en estos últimos meses también la campaña, podríamos decir, de Donald Trump. Desde la convención republicana que fue en junio, es decir, hace ya unos 3 meses, ¿se ha fortalecido o se ha debilitado la figura de Donald Trump? Han pasado hartas cosas entre medio, es decir, desde que se bajó Joe Biden, pasó este otro debate, pero esa figura de Donald Trump, ¿cómo ha mutado, para bien o para mal, hacia él, me imagino? Lo que ocurre aquí es que en el fondo a Trump le cambió el escenario radicalmente cuando Joe Biden decidió bajar su candidatura y el reemplazo, el relevo fue tomado por la vicepresidenta Harris. Automáticamente él dejó de ser el candidato más joven, que lo era cuando se comparaba con Joe Biden. Claro. Ahora es el de mayor edad y por una cantidad de años importante. Kamala Harris es mujer, vicepresidenta, una trayectoria política importante en el Senado y como fiscal en California. Es decir, una persona capacitada absolutamente para enfrentar una responsabilidad como puede ser la presidencia de Estados Unidos. Kamala Harris probablemente sintoniza mucho mejor con el voto femenino, el voto migrante y el voto joven, a diferencia de Trump. En ese aspecto, lo más probable es que Trump, lo que hemos visto es que solamente ha logrado reforzar la intención de voto de sus bases, pero Trump necesita aumentar Claro. la cantidad de votos para él si es que realmente quiere obtener la mayoría de delegados en el colegio electoral. Por lo tanto, en ese sentido, diríamos que Trump está más difícil ahora la pista para Trump. Kamala Harris tiene mucho que demostrar, sobre todo si no va a haber más debates presidenciales, lo cual implica que ella debería tener una mayor cantidad de visitas a estados, recorridos, viajes, etcétera, y sobre todo dar muchas entrevistas en televisión, en medios digitales, medios escritos, para dar a conocer sus ideas, sus planteamientos, sus posiciones frente a los grandes temas que le interesan a Estados Unidos. No hay que perder de vista que en el fondo aquí los demócratas, al cambiar de candidato, tuvieron que partir de cero. Entonces necesitan recuperar mucho tiempo con una candidata nueva que obviamente tiene un discurso distinto y que busca captar la mayor cantidad de votos indecisos posibles para ganar la elección. Sí, sin duda. Ahora, con todo lo que tú me has contado, Alberto, ¿cuál dirías tú entonces que es el principal desafío que tiene la campaña de Donald Trump para estos 2 meses que quedan antes de las elecciones del 5 de noviembre? Tratar de demostrar que él sigue siendo el Trump de siempre, pero que el discurso no es el de siempre. Me explico. Trump tiene una base que lo considera un hombre fuerte, con ideas claras, que se juega por Estados Unidos, nacionalista, etc. claro. Exacto, pero el escenario del 2016 es distinto al del 2020 y ciertamente al del 2024. Entonces, cuando le preguntan, por ejemplo, sobre la guerra en Ucrania, sobre la relación con la Unión Europea, la situación en Medio Oriente, todo lo que tiene que ver con los temas, entre comillas, valóricos dentro de Estados Unidos, él necesita rejuvenecer o actualizar, mejor dicho, sus afirmaciones, su discurso.
porque de lo contrario la sensación es que estamos viendo el mismo Trump que venimos viendo desde el 2016. Y eso puede ser un elemento que le juegue en contra. Necesita sintonizar y tener respuestas para los temas, problemas e inquietudes del votante estadounidense del 2024. Bien, Alberto Rojas, analista internacional de la Universidad de Finisterra, muchísimas gracias por esta interesante conversación a esta hora con Mega Noticias Mundo. Que estés muy bien. Muchas gracias, Florencia, que estés muy bien. Chao, chao.